Los Tres Continentes y Tignar Project presentan Ausencia. Warbert fue el primer hijo, Thorbert el segundo y Thorbert el tercer y último hijo de Siorbert, el quinto hijo de su respectivo padre. Lo que hizo que la atención que recibió en su hogar durante su niñez fuera mínima en comparación con la de los demás de 6 hermanos y 8 hermanas que tuvo. A Siorbert le tocó una infancia sin cariño, llena de carencias por la falta de atención de sus progenitores, porque desde muy pequeño aprendió que en su hogar se vivía una eterna competencia entre hermanos para ser favorecidos por sus padres. Únicamente se la llevaba bien con uno de sus hermanos mayores, el segundo Orbert, hijo de su padre Thorbert, según la tradición de su pueblo. Sus hermanas, todas del nombre Duna por su madre, a medida que cumplían los 10 años, eran entregadas a otras familias para que fueran empleadas, cuidanderas o cualquier oficio que les quisieran poner para tener menos bocas que alimentar. Todos los hermanos, por el contrario, eran sometidos a trabajos dentro de la casa de fuerza. Sobre todo, y desde muy pequeños se les asignaban labores para aportar de la comida de toda la familia. Ante este panorama, Siorbert renegaba de sus padres, sus hermanos, su vida misma, y apenas tuvo el coraje, se fue de la casa sin decir adiós. El único con el que tuvo contacto posteriormente fue con su hermano Thorbert. El carácter de Siorbert, marcado por tanto sufrimiento, se tornó absurdamente serio, certero en el habla y extremadamente temperamental. Todos eran susceptibles de hacerle daño en su forma de ver el mundo. Forjó su vida adulta trabajando en diferentes oficios por toda la villa y sus alrededores. En un trabajo que consiguió como ordeñador de vacas, conoció a Ralia Uralia, la primera y única hija de una familia pobre que vivía de las labores del campo. Aunque tosco y poco comunicativo, Ralia Uralia se enamoró de Siorbert en el trabajo, quizás por su postura seria, y este le correspondió. Forjaron una relación con el tiempo, y por primera vez en su vida, Siorbert conoció el tacto femenil, el cariño, el buen trato, algo totalmente inaudito para él. Con el tiempo, su temperamento fue suavizándose. Incluso empezó a ser más cordial y amable con todo el mundo. Después de un par de años, Siorbert le propuso realizar una unión a Uralia para formar su propia familia. A la ceremonia asistieron muchos amigos de la familia de Uralia, pero el único que invitó al novio fue a su hermano, Thorbert, que le sirvió de testigo y padrino a la vez. Al cabo de 6 años tuvieron 3 hijos: Orbert Warbert, Orbert Thorbert y Orbert Thorbert, nombrados como era la tradición. Sin embargo, tras el último nacimiento del último, Uralia falleció unos días después, y Siorbert perdió rápidamente todo atisbo de comportamiento gentil hacia la vida. Warbert, quien amaba incondicionalmente a su madre, lloraba todos los días. El segundo hijo apenas concebía la situación. Sin embargo, ellos dos fueron los que empezaron a sufrir el temperamento de su padre. Desde esa tierna edad, el hijo mayor empezó a hacerse cargo de su hermano recién nacido, y gracias a la ayuda de su tío Thorbert y sus abuelos maternos, el pequeño Thorbert
tenía alimento apropiado para su edad. Esto lo hacía a escondidas de su padre, quien enfurecía colérico ante la idea del niño de buscar apoyo, propinándoles golpes a él y a su hermano menor por su furia. El único que se salvaba era Torbert, pero era seguro que al crecer empezaría a sufrir del maltrato de su padre, al igual que sus hermanos. Sjorbert, con el tiempo, se retraía, se ensimismaba, dejando sin comida o atención a sus hijos. Pero contradictoriamente, para sus dos hijos mayores, estos eran los momentos de mayor tranquilidad, porque no recibían improperios o golpes. Con el tiempo, Sjorbert se mudó lejos de sus suegros, impidiendo que estos siguieran ayudando o viendo a sus nietos. Pasaron varios años viviendo así. Los tres hermanos ya tenían 10, 7 y 4 años respectivamente. El mayor empezó a trabajar con su tío Dorbert, por lo que en casa se quedaban sus dos hermanos. El tocayo de su tío y hermano Dorbert asumió el cuidado de Torbert, como había hecho el mayor en su momento. Pero deseaba que pasara el tiempo rápidamente para también poder ir a trabajar a algún lado y escapar del yugo de su padre. El más grande, cuando llegaba en las noches a su hogar, le preguntaba a sus hermanos si su padre les había hecho algo malo, y cuando sucedía algún maltrato, solamente escuchaba en silencio, conteniendo la ira. Les prometía que en 3 o 4 años los sacaría de la casa. Así pasó un nuevo año. Torbert iba entendiendo mejor la situación de su vida, con apenas 5 años. En medio de los precarios cuidados de sus hermanos, en una casa sucia, en su mayoría con un persistente olor a polvo que lo acompañaba desde que se levantaba hasta que se dormía. Sin embargo, entendía lo que hacían por él y por eso su cariño lo profesaba a sus dos hermanos. Le temía a su padre, por lo que ante él era callado, y si le preguntaba algo esperaba que alguien más respondiera o se resignaba a recibir los golpes de castigo por su silencio. Hubo un día en que estaban los dos últimos hijos junto a su padre, y este, de un momento a otro, empezó a llamarlos a gritos. Los niños acudieron asustados ante él, que tenía los ojos totalmente rojos de ira, y empezó a gritarle a Torbert. Le dijo que era un canalla, que no debió haber nacido y que era el asesino de su madre. Seguido a esto, le pegó en la espalda con un palo a pesar de los gritos de su hijo, ante el llanto de su hermano, que veía todo impotente de cualquier acción. Cuando paró, el niño estaba inconsciente. Dorbert, como pudo, lo llevó a la cama mientras lloraba y se quedó acariciándolo. En la noche, cuando llegó Worbert a la casa, hizo la pregunta de rigor. Dorbert le contó todo, con una rabia inconmensurable. Salió hacia donde su tío a rogarle que recibiera a sus hermanos, pero este se negó. No quería problemas y no se metería en su crianza. Por la calle encontró un encargado de seguridad de la ciudad, al que le contó la situación, pero este le respondió que ese era un problema de otra índole, que no iba a hacer nada solo por la historia de un niño. Así que volvió a la casa
Ni siquiera iría donde sus abuelos, con los que había perdido todo contacto desde que se mudaron. Así que se aguantó el dolor. Se prometió a sí mismo que un día huiría de la casa con sus hermanos, escapando hacia Villa Baja. Al día siguiente, antes de que Warbert saliera de su trabajo, les dijo a sus hermanos que se escondieran de su padre todo el día, todo el tiempo. Dorbert y Torbert obedecieron. En un momento de la tarde, su padre los llamó. Y estos, haciendo caso de su hermano, no respondieron al llamado, escapando por una ventana de la casa. Esperaron hasta la noche que llegara su hermano para poder entrar a la casa. Por suerte, su padre estaba dormido. Al entrar, advirtieron unos cuencos que no habían visto nunca, muchos apilados en una de las paredes, y se fueron en silencio a su cuarto compartido. 2 días después de la golpiza, muy temprano, el padre retuvo a Torbert y llamó a los otros 2 con voz calmada. Les contó que se iba a ir por un tiempo a los ríos de lava, explicándoles que los cuencos eran recipientes de ese elemento. Dijo que le iban a pagar mucho dinero, pero que no podía estar pendiente de ellos, así que debían cuidarse solos por unos meses. Esta noticia alegró a los hermanos, y cuando su padre se marchó, jugaron libremente en la casa. Su tío los ayudó a mantenerse en pie, y aunque racionaban la comida, estuvieron muy felices durante la ausencia de Sjorbert. El padre volvió a los 2 meses, pero estuvo realmente ocupado 2 meses más, haciendo todo el asunto con la lava. Le había ido muy bien, por lo que los siguientes 3 años siguió yéndose de viaje constantemente. En ese tiempo, la relación con los niños estuvo tranquila, por la ausencia frecuente del padre. Wobert había crecido considerablemente. Se veía que iba a ser un hombre alto. Además, Torbert también empezó a trabajar, y con lo que conseguía su hermano mayor y la ayuda de su tío, la vida de los 3 mejoró. Sin embargo, Torbert se la pasaba solo en casa, sin asearse en lo más mínimo, utilizando la misma ropa de sus mayores, inventando juegos en soledad, mientras sus hermanos volvían por la noche. Coincidió un día que el padre de los muchachos llegó a la casa después de uno de sus viajes, llevando consigo varias cuencas de lava llenas. Entró a la casa sin notar que su hijo Torbert estaba mirándolo mientras descargaba con extremo cuidado los recipientes. Terminó de descargar y ahí se dio cuenta de que Torbert estaba sentado en una silla viéndolo trabajar. Al encontrarse la mirada, su cara se transformó inmediatamente. No le dijo nada y salió. El niño se acercó a los cuencos, sintió el increíble calor que producían e inmediatamente se alejó. Pasó la tarde sin que su padre o sus hermanos volvieran a la casa, pero sabía que estaban por llegar. Escuchó el sonido de la puerta y fue a su encuentro, pero no vio a sus hermanos, sino a su padre, que lo miraba con unos ojos rojos que le hicieron recordar aquella golpiza que había sufrido unos años atrás. Sjorbert tenía una especie de palo largo en su mano derecha, que tenía una especie de figura circular en la punta. Sin hablar, se acercó al niño, que estaba paralizado, lo agarró del brazo y lo llevó consigo al montón de recipientes con lava. El padre acercó un poco el palo a los cuencos
pero no lo hundió en ningún recipiente. La punta del palo empezó a ponerse naranja y después roja lentamente. Cuando estuvo lista, Thorberg le dijo a su hijo que lo haría vivir el dolor que lo hizo pasar por haber matado a su amada esposa. Y cuando estaba a punto de ponerle en el brazo el palo incandescente, se abrió la puerta. Venían juntos Hubert y Dobert con una bolsa de comida, hablando alegremente. Su sonrisa se desvaneció y el ahora joven Hubert gritó y maldijo a su padre, que se sobresaltó. Soltó a Thorbert y gritando se fue a enfrentar a Hubert con el palo. Thorbert estaba paralizado. Hubert no tenía las fuerzas para enfrentar todavía a su padre, por lo que escapaba de los golpes que éste le lanzaba con el palo incandescente por toda la casa. En un momento sintió que su espalda se calentaba y reconoció que estaba junto a las vasijas de lava a las que no había detallado en un primer momento. Esperó a que su padre se le lanzara, aguardó hasta el último segundo para esquivarlo y lo empujó hacia los cuencos. Su padre cayó en ellos y gritó por las quemaduras que éstas le causaban. Entre los gritos se escuchó un pequeño llanto de Thorbert, que había sido alcanzado por un poco del calor, quemándole el rostro. Rápidamente Hubert lo agarró y lo sacó del calor, mientras su padre se revolcaba de dolor entre los cuencos. Hubert se dirigió a la puerta. Le pegó una cachetada a Thorbert, que seguía absorto, y lo sacó de la casa. Por los gritos producidos, la gente se acercó a la casa. Los tres hermanos estaban afuera escuchando y viendo la escena. Un vecino se aventuró a la casa, pero salió inmediatamente dando gritos de agua, tierra, recipientes y muerto. Los vecinos fueron a buscar agua o tierra para contener un aparente fuego que se estaba produciendo. En ese momento, Hubert vio la cara de su hermanito con la mejilla quemada. Lo agarró de la mano y abrazó a su otro hermano por la nuca. Les dijo que todo iba a estar bien. Entre los gritos de las gentes por el incendio que empezaba a consumir su casa, Hubert agarró fuertemente a sus hermanos, los guió por los caminos de la ciudad hasta salir de ellas. No les quedaba más opción que buscar un nuevo futuro. No les quedaba más opción que ir a hacer otra vida en la ciudad amiga de Villa Baja. Lo que acabaron de escuchar es una producción de Tignar Project para los 3 continentes. Universo de fantasía de Nito. Todos los derechos reservados al autor. En la narración, Tomás Vélez. Ilustración, Klaus. Musicalización y diseño sonoro, Tignar Project. 2024.